Muy buenos días a todos los presentes, siendo las 7:42 de la mañana del 18 de septiembre de 2023. Damos inicio a la audiencia de control de acusación del expediente 1638-2021-5 por el delito de contaminación del ambiente y delito de alteración del ambiente en contra de María del Pilar Enriqueta Guinea Loyer de Galleno. Quien les habla en la presente audiencia es la magistrada Garela Rosario Atencio García, y a continuación, por favor, empezaremos con las acreditaciones de las partes. Empezaremos con el Ministerio Público, por favor. Buenos días, magistrada y defensa técnica. El que les habla es fiscal adjunto especializado en materia penal, John Antonio Turco, con casilla electrónica número 71598, domicilio fiscal, Manzana Lote 33, tercer piso, ventanilla, correo electrónico gavilanturco101@gmail.com. Gracias. Eh, Buenos días, magistrada y defensa técnica. Bueno, quien les habla es Madula Axmin Carrasco Belicoso, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste, con domicilio procesal en Manzana B3, lote 33, tercer piso, con el distrito de Ventanilla, provincia de Callao, con casilla electrónica número 71598, teléfono 960-967-841 y correo madu.carrasco@hotmail.com. Gracias. Bueno, ahora, por favor, la parte de la defensa, acreditarse. Buenos días, les habla la abogada Andrea Valeria Eugenia Chichay, con registro, con colegiatura número 70946, así electrónica 16820 y correo email Andrea Valeria Buenos días, señora magistrada. Mi nombre es Juan Carlos Taborado Sánchez, identificado con registro CAL 28243, casilla electrónica 2811 y domicilio procesal en Avenida Prolongación Paseo de la República 8821. Bueno, ya he cumplido con acreditarse las partes. Empezaremos a exponer los fundamentos. Empiece la parte de la Fiscalía, por favor. Buenos días, señora magistrada. Respecto a la acusación que hemos presentado, era por el delito de contaminación ambiental respecto a por la construcción de un, en un balneario, algo que está prohibido en razón a que no ha solicitado los permisos respectivos y solo han pasado por una autoridad que sería la autoridad marítima, lo cual también se tendría que añadir a CERNAM, en donde que la imputada, o mejor dicho, la representante legal, no cumplió con todos esos estándares. Es motivo de eso que la Fiscalía o Ministerio Público ha abierto o ha realizado la investigación y presentamos nuestra acusación, como hemos trasladado y hemos notificado a las partes de la agencia técnica. Ahora también quiero precisar, hay la casación 1457-2007, en donde que el doctor San Martín comenta que si hay algún error en materia se pueda corregir y da un plazo. Gracias. Bueno, ahora, por favor, la parte de la defensa puede responder. Bien, respecto a la acusación que ha formulado Fiscalía en contra de mi patrocinada María del Pilar Enriqueta Guinea Loyer de Galeno, por el delito de contaminación del ambiente y delito de alteración del ambiente, presentamos nuestras observaciones formales, siendo estos que la acusación presenta errores materiales en su redacción, error en nombre de la acusada e incorporación de datos de otro caso. La acusación incumple la regla de congruencia procesal entre el hecho investigado y hechos acusados, en donde se incorporan acciones de la parte acusada, así como obras no contempladas en la investigación.
La acusación no llega a respetar la garantía de imputación necesaria, es decir, la falta de delimitación de elementos por delito, imprecisión sobre participación de la acusada e imprecisión del título de la participación específica, imprecisión sobre pluralidad de hechos por presunto concurso real, imprecisión sobre la falta de descubrimiento de hechos, imprecisión en juicio de subsunción de los tipos penales acusados. Asimismo, en nuestra contestación hemos deducido excepción de improcedencia de acción, esto es en base a la ausencia de elemento de tipicidad objetiva en calidad de autor. Por otro lado, solicitamos el sobreseimiento del caso, ello previsto en el artículo 344, inciso 2 del párrafo A del Código Procesal Penal, en donde se señala que el hecho objeto de la causa no puede atribuírsele al imputado. La acusación fiscal sostiene la existencia de una obra sin haber obtenido la opinión favorable de CERNAM. Sin embargo, la obtención de dicha opinión no corresponde de manera directa a los particulares, sino a DICAPI, quien previo a emitir su resolución autoritativa debió realizar tal gestión. Asimismo, tenemos que el hecho imputado no es típico, ya que respecto del artículo 304 del Código Penal, por ser un tipo penal genérico y no especial, a diferencia del artículo 313 del Código Penal. No existen elementos de convicción suficientes que fundamenten el enjuiciamiento en relación al delito de contaminación ambiental. Teniendo en consideración que no hay elementos de convicción que demuestren una participación directa o activa de la acusada en el vertimiento del cemento al mar, no existen elementos de convicción que demuestren orden directa de construcción de parte de la acusada. Y teniendo en consideración también que no existen elementos que demuestren la generación de una alteración al medio ambiente, pericia documental, testimonial, que permita acreditar una modificación como exige el tipo penal, y se cuenta con pericia de parte que desacredita cualquier posibilidad de daño o alteración. Asimismo, en la presente contestación nos hemos opuesto a la admisión de medios de prueba fiscales, en cumplimiento del artículo 349, inciso 1, parágrafo H, y el artículo 352, inciso 5 del Código Procesal Penal, nos oponemos a la admisión de medios probatorios de fiscalía, y cumplimos nosotros con ofrecer nuestros medios probatorios. Ahora bien, en cuanto a nuestra lesión, bueno, en cuanto a la lesión de congruencia procesal entre hechos investigados y hechos acusados, procedemos a fundamentarlos correctamente, siendo que la congruencia procesal se encuentra reconocida en el artículo 349 del Código Procesal Penal. Y se señala que esta solo puede ser objeto de acusación en términos fácticos, lo que fue objeto de investigación. Esta congruencia se encuentra sustentada en la garantía de defensa eficaz, ya que si no se plantea una hipótesis en investigación, pero sí en la acusación, no se habría permitido la oportunidad de controlar, aportar o contraprobar la hipótesis fiscal. Asimismo, Corte Suprema ha señalado que, con pleno respeto, una regla expresa sobre esta vinculación relativa al fundamento jurídico de la causa de pedir se encuentra en el artículo 349.2, que incluso autoriza un cambio en la calificación jurídica, con pleno respeto al principio acusatorio, que exige este nivel, y de un lado, identidad esencial, es decir, total o parcial entre los hechos de ejecución directa delictiva investigados y acusados. Asimismo, señalamos que no se imputó investigación, acciones de ejecución directa. En el caso en concreto, hemos evidenciado que existe incongruencia procesal respecto de la acción que habría desplegado mi patrocinado debido a la variación que Fiscalía ha realizado entre lo que fue el objeto de investigación y lo que fue objeto de acusación. Teniendo en consideración, además, que mediante disposición 5 de fecha 20 de julio, en donde se formaliza la investigación preparatoria, mediante la cual se delimita el hecho objeto de imputación. Sin embargo, este hecho ha sido modificado en el requerimiento de acusación de fecha 15 de agosto del 2022, siendo así que tenemos, en el requerimiento acusatorio se añadió esta parte en donde se menciona que los hechos investigados que alude a María del Pilar Enriqueta Guinea, en su calidad de presidenta de la Junta de Propietarios del edificio de Cascadas de Ancón,
habría ejecutado bajo su mandato una ampliación de obra de construcción. Dicho párrafo no ha sido establecido en la disposición de formalización. Por lo tanto, de la disposición y del requerimiento citado se puede evidenciar que existe incongruencia en las acciones que se le atribuye a mi patrocinada, ya que en la disposición 5 no se le imputa ninguna conducta, pues solo se hace mención de su condición de presidenta de la Junta de Propietarios y posteriormente en el requerimiento de acusación se le atribuye que habría ejecutado bajo su mandato una ampliación de obra, lo cual nunca fue objeto de investigación. Por lo tanto, no se permitió la garantía de defensa sobre este pequeño hecho añadido. Asimismo, no fue objeto de investigación la construcción de piscina. En el requerimiento de acusación, en el punto 3.1, página 3, se incluyó hechos como establecer una piscina, sala de máquinas y área recreativa del centro de zona reservada de Ancón. Este hecho no ha sido parte de la investigación preliminar ni preparatoria. Como se puede verificar, fue objeto de investigación una construcción de andamios de madera sobre pilotes colocados con anterioridad, además de trabajos de demolición de un piso concreto al mar. Sin embargo, en la acusación fiscal el objeto ha sido modificado para establecer una piscina, sala de máquinas y área recreativa dentro del área de zona reservada de Ancón. Por otro lado, tenemos la vulneración de la garantía de imputación necesaria o de la determinación del hecho de la acusación. En este caso, tenemos numerosa jurisprudencia y base legal que nos respalda, tal y como es el artículo 92 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y del artículo 349 del Código Procesal Penal. Y también tenemos que para acusar penalmente a una persona se le debe decir qué cosa ha hecho, por qué es un hecho punible. Si al principio se diluye, se expone al ciudadano a la mayor arbitrariedad. También tenemos que el Código Procesal Penal en el artículo 349, inciso 1, literales B y D, establece que la acusación fiscal será debidamente motivada y debe contener la relación clara y precisa del hecho que se le atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos. También tenemos que no existe una delimitación de elementos de convicción por delito, teniendo en consideración asimismo que solo es posible una defensa efectiva respecto de los pedidos sustanciales que se pueda realizar en esta etapa. Sin delimitar cuáles son los elementos de convicción que corresponde a cada delito, el propio juzgado de investigación no podrá analizar la existencia de suficientes elementos que permiten o no un enjuiciamiento penal. No existe una imputación por calidad de representante de acción directa. El Ministerio Público no ha cumplido con delimitarse la imputación que realiza hasta ahora la acusada. Es una consecuencia de participación directa en los hechos, o si la imputación sustenta la responsabilidad por el cargo de presidente de Junta de Propietarios que ostentaba al momento de la comisión de los supuestos ilícitos. Eso resulta de vital importancia, teniendo en consideración que se presentan dos escenarios distintos. Por otro lado, en caso de que la imputación se sustente en una participación directa, Fiscalía no ha cumplido con precisar de manera clara, precisa y circunstanciada cuáles habrían sido las acciones desplegadas por la citada presidenta. No se menciona si ella fue quien unilateralmente decidió construir, no se precisa si fue quien contrató directamente a los obreros, ni tampoco si fue ella quien ordenó directamente la construcción o a quienes se los habría ordenado. Por otro lado, si Fiscalía señala que la imputación se sustenta en una omisión y por ende en una responsabilidad en el cargo que ostentaba, el panorama sería totalmente distinto, ya que nos encontraríamos ante lo regulado en el artículo 314A del Código Penal, en donde se delimita la responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas, y el artículo 27 del Código Penal, en donde se regula la punibilidad de la actuación en nombre de personas jurídicas. En función a ello, resulta ser de suma importancia que la Fiscalía cumpla con precisar lo observado, pues ante esta incertidumbre no se va a poder realizar una adecuada defensa de los hechos imputados. Y se estaría vulnerando asimismo las diversas garantías que regulan el Código Penal. No existe tampoco una precisión de tipo de autoría directa, mediato o coautor, siendo que
Existe en el Código Penal, se establecen las distintas formas de autoría en los siguientes términos: el que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible, y los que comentan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida por infracción. En la acusación se debe precisar con rigor cuáles son los hechos principales y el conjunto de circunstancias que están alrededor de los mismos. Y en segundo lugar, debe calificarlos jurídicamente acudiendo al ordenamiento penal, tipo legal, grado del delito o tipo de autoría o de participación. En el caso en concreto, no se ha cumplido con señalar de manera clara y precisa el grado de participación de nuestra patrocinada. Es por ello que desconocemos si la imputación es a título de autor directo, inmediato o coautor. Esta delimitación también es fundamental para la imputación y por tanto para la defensa, ya que permite saber si fue la acusada quien ejecutó los actos de acción personal, si decidió la construcción unilateralmente, pero utilizó a otras personas para la comisión del hecho, o si actuó de manera conjunta con otros miembros de la Junta de Propietarios. Existe una imputación por concurso real de pluralidad de hechos, ya que Fiscalía ha señalado que se debe tener en cuenta que el concurso real de delitos para efectos de determinación de la pena. Sin embargo, no se cumplió con precisar cuáles serían los hechos desplegados que configurarían dicho concurso, pues el mismo artículo citado se desprende que para la existencia de un concurso real se requiere la concurrencia de varios hechos punibles, los cuales no han sido precisados por Fiscalía y resulta ser necesario que se detallen de forma clara, precisa y precisa cuáles son los hechos punibles que configuran el concurso real. Bueno, tenemos también que existe una imprecisión sobre fecha de descubrimiento de los hechos, en donde se señala que estos fueron desplegados el 14 de julio del 2020. Sin embargo, luego se señala que la intervención del guardaparques Juan Carlos Pariona Flores en las horas de ampliación fue el 6 de julio del 2020, por lo que este aspecto también debe ser precisado. No existe una precisión del verbo rector en la modalidad de objeto, no existe precisión del verbo rector, modalidad, objeto y acción en el delito ambiental. No, a ver. Y bueno, por otro lado, hemos deducido una excepción de improcedencia de acción en calidad de mecanismo de defensa, teniendo en consideración que este se puede interponer en el caso de que el hecho no constituye delito o el hecho no sea justiciable penalmente, tal y como lo reconoce el Código Procesal Penal en el artículo 6, inciso 1. Este mecanismo de defensa se encuentra permitido durante la etapa de investigación preparatoria y en el caso en concreto hemos deducido la excepción de improcedencia de acción por ausencia de tipicidad objetiva al no verificarse jurídicamente la calidad de autor de la acusada. La argumentación que desarrollaremos en este acto no ha sido presentada anteriormente durante la etapa de investigación preparatoria. Tenemos la excepción de improcedencia de acción como consecuencia de que el hecho no constituye delito en calidad de ausencia de concepto de autor. Sostenemos que este supuesto es explicación para el artículo 304, esto es en el caso de contaminación ambiental, así como para el artículo 313, que es alteración del paisaje. En ambos tipos penales, el elemento de tipicidad objetiva que no se verifica es el elemento de autor, ya que el artículo 314A, en calidad de responsabilidad de representantes y que a su vez se remite al artículo 27, actuar en lugar de otro del Código Procesal Penal, solo son aplicables a delitos especiales y los tipos penales imputados no tienen esa calidad, por lo que se requeriría que para la acusación un hecho con participación directa de la acusada, lo que no se presenta, ya que Fiscalía en nuestro caso se ha limitado a precisar que María del Pilar Royer actuó en representación de Junta de Propietarios, mas no se delimitan las acciones directas. Asimismo, nosotros presentamos en calidad de solicitud el sobreseimiento, siendo que este se encuentra reconocido en el artículo 314, inciso 2, en donde se empara bajo los supuestos de que el hecho no se realizó o no es atribuible al imputado, el hecho imputado no es típico, concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad y la extinción de la acción penal. No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, ya que no haya elementos de convicción para solicitar una
fundamentación en el enjuiciamiento. Bueno, nuestro sobreseimiento se marca en 3 pedidos. El hecho imputado no es típico del artículo 304 del Código Penal por ser un tipo penal genérico y por haberse formulado acusación por el delito especial de alteración al ambiente, regulado en el artículo 313. El hecho imputado no se le puede atribuir a la acusada y no existen elementos de convicción suficientes que sustenten a la responsabilidad penal de María del Pilar Loyer para un eventual juicio oral. Respecto al primer punto señalado, tenemos presente cuáles son los hechos objeto de imputación de María del Pilar y desde el punto de vista de Ministerio Público, el desarrollo fáctico se configura en la comisión de los artículos 304 y 313. Y este se trataría de un concurso aparente de leyes. Esta figura no tiene una regulación expresa en el ordenamiento penal, sin embargo, a nivel doctrinario se precisa que se presenta cuando una conducta cometida aparece comprendida en varios tipos penales, pero su contenido de injusto está definido completamente por un solo de dichos tipos penales. En el concurso aparente se produce el fenómeno que la ley excluye a otra. El hecho tampoco se le puede atribuir a la acusada, siendo que la acusación fiscal sostiene que la acusada en su calidad de presidente de la Junta de Propietarios había ejecutado una obra sin contar la opinión favorable de Cernam. Si este acto en la defensa que la opinión favorable de Cernam no correspondería a una labor de Junta de Propietarios, sino un límite interno que debería conseguir DICAPI, ambos tipos penales deben ser sobreseídos, ya que la responsabilidad no es atribuible a la acusada. Asimismo, es necesario determinar cuál es el procedimiento administrativo que requiere la opinión técnica de Cernam y que el 13 de mayo del 2008 el Poder Ejecutivo, por medio de delegación de facultades, admite el decreto legislativo 1013 que tiene como objeto crear el Ministerio del Ambiente, así como los adscritos a este. En base a ello, sostenemos que debería haber un sobreseimiento de la investigación en mi patrocinada y asimismo sostenemos que no existen unos elementos de convicción suficientes para sustentar la responsabilidad de María del Pilar Loyer para un eventual juicio oral. Muy bien, ahora la Fiscalía, por favor, para que pueda responder los alegatos de la abogada defensora. Sí, buenos días, magistrada. Bueno, respecto a lo que la defensa técnica ha expuesto acerca de los elementos de convicción, bueno, nosotros nos hemos basado en elementos de convicción que tanto testimoniales como declarativos, porque sí, efectivamente, nosotros tenemos una declaración indagatoria que se realizó el día 24 de agosto de 2020. La declaración es del señor Catalino Castillo Ávila, jefe de la zona reservada de Ancón. Este fue jefe entre los años 2018 y 2020. Él se comunicó con la FEMA para poder evidenciar que se estaban realizando actividades de habilitación de infraestructura dentro de dicha zona reservada, sin contar con la opinión técnica previa de Cernam. Es así que la FEMA inició una investigación a las actividades realizadas en el edificio Las Cascadas de Ancón, cuyas conclusiones se recogieron en el acta fiscal con fecha 26 de agosto del 2020. Aquí se pudo constatar la construcción de un muro de concreto en forma de 18 metros de largo y un grosor de 70 centímetros aproximadamente, y de un segundo muro de concreto de 8 metros de longitud y 50 centímetros de grosor aproximadamente, ubicados debajo de un muelle de 20 metros de longitud. También se visualiza un andamio de madera acondicionado para la construcción. Bueno, nosotros es así que también planteamos un requerimiento de acusación para la denunciada. Nosotros como Fiscalía ponemos tanto en evidencia que
la actividad que realizaron en el distrito fue dentro de una zona reservada, el cual no contaba tampoco con la opinión previa favorable de Cernam. En virtud de ello, nosotros es que solicitamos y pedimos el requerimiento de acusación. Gracias. Por último, por favor, la parte defensora para que pueda cerrar con sus alegatos. Respondiendo a lo alegado por parte de la Fiscalía, cabe mencionar que cuando la parte de la defensa le mencionamos a que existen deficiencia en la calidad de los elementos de convicción, nos referimos a que precisamente se ha transgredido el principio de congruencia procesal, puesto que en la disposición número 5, en la cual se formaliza la investigación preparatoria, salen unos hechos cometidos por nuestra patrocinada, en el sentido de que luego en el requerimiento de acusación se presentan hechos distintos. Esta discordancia es la que genera precisamente de que se considere de que son elementos de convicción, en el sentido de que son no lo suficientemente fuertes, ya que, tal como lo menciona el artículo 349, inciso 2 del Código Procesal Penal, la acusación tan solo puede referirse a hechos y personas incluidas en la disposición. Y hemos podido observar que en el requerimiento de acusación presentado por parte de la Fiscalía se han variado estos hechos, incluyéndoles hechos más a la imputada y generando discurrencias si es que ésta actuó tanto en representación de actúa en representación o actúa en la propia calidad de autor. Eso sería todo, gracias. Bueno, habiendo escuchado ambas partes y observando los medios probatorios ofrecidos por ambas partes, se ordena a la Fiscalía subsanar los errores materiales advertidos en autos con respecto de la solicitud de sobreseimiento. Este juzgado se pronunciará con posterioridad y por último se inadmiten los medios probatorios por parte de la Fiscalía, siendo las 8:08 de la mañana se declara culminada la presente audiencia. Muchas gracias.